Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Cómo puede ser que habiendo avanzado tanto la tecnología, la medicina, la ciencia, cómo puede ser que cada vez hay más personas padeciendo enfermedades mentales, físicas, pero también enfermedades espirituales? Que en este día, a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, podamos encontrar toda la respuesta. Vamos a orar para que el Señor, por su gracia, esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Que en este tiempo, a través de tu palabra, que es viva y eficaz, estés rompiendo toda trampa, quebrantando todo molde incorrecto, liberándonos de toda atadura. Padre, obra poderosamente y llénanos con la plenitud de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. En este día, el Señor nos da la palabra y su palabra es eterna. Vamos a encontrarla en Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Es muy importante lo que pensamos, porque realmente lo que estamos pensando continuamente es lo que vamos a estar viviendo. Si uno está pensando continuamente en problemas, en conflictos, en disputas, pues al final va a terminar viviendo y enfrentando continuamente problemas, conflictos, disputas. Siempre va a estar ahí. Pues es muy importante que estemos recibiendo a través de la palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, la verdadera sanidad. Porque Cristo es el verdadero sanador. Si el Señor estuviera ahora haciendo ministerio público, Él se enfocaría también en la sanidad, como hizo en el tiempo que Él estuvo, 3 años y medio. Porque en este tiempo todavía hay más personas sufriendo enfermedades. Y todas las personas, por gracia de Dios, que se encontraban con el Señor, sin importar su condición, todos recibían la verdadera sanidad. Y es lo que Dios quiere seguir haciendo a través de nosotros. Pero
hay muchos creyentes, muchas iglesias que piensan que esto no es posible, que no se puede dar sanidad en el nombre de Jesucristo. Pero es algo que el Señor nos comisionó, ¿verdad? Marcos 16, del 15 al 20. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en el nombre de Jesucristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, y nos ha dado esa autoridad, pues en su nombre se siguen levantando esas obras de sanidad. En este pasaje vemos que Pedro y Juan iban a la hora novena de la oración al templo a orar. Ellos ya habían cambiado totalmente su estado espiritual. Por eso cuando vieron a ese cojo que pedía limosna cada día durante tantos años en ese lugar, pues ese día lo vieron distinto y pudieron percibir cuál era su verdadero problema. No era ni el oro ni la plata. Incluso, en cierto modo, no era, ni tampoco esa cojera. Su verdadero problema era un problema espiritual. Y Cristo vino para eso, para salvarnos, para sanarnos. Solo a través de Cristo podemos salir de ese problema fundamental, que es la raíz de todos los problemas. Y es lo que compartió Pedro. Versículo 6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y ese cojo fue salvado, sanado. Se levantó y empezó a saltar, empezó a glorificar a Dios, entró de frente al templo para seguir alabando, glorificando y testificando del poder de Jesús el Cristo. Por eso muchas personas hoy en día, desgraciadamente, están padeciendo enfermedades. Y hay que darles esa sanidad conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, que es la palabra de Dios. Pablo fue a ese campo allí en Chipre. Y por supuesto, por no tener el Evangelio, estaba lleno de oscuridad, de desastres y también de enfermedades. Había personas con enfermedades espirituales como Bar Jesús, pero el nombre de Jesucristo fue quebrantado. Después fue al campo de Filipo, Hechos 16, y también encontró una joven con espíritu de adivinación, una pitonisa. Después de orar varios días, Pablo recibió la guía y oró, quebrantó el poder de la oscuridad, la sanó en el nombre de Jesús el Cristo. Incluso en el tercer viaje misionero, cuando llegó a Éfeso, una gran ciudad, un gran centro cultural, comercial, pero también religioso, donde estaba ese templo tan grande, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era Diana de los Efesios. De todo el mundo iban a hacer idolatría, de todo el mundo. Por supuesto, eso tiene un gran efecto espiritual, y vienen desastres, y vienen enfermedades, y vienen personas endemoniadas, que es lo que estaba viviendo y padeciendo la ciudad de Éfeso. Pero Dios envió a Pablo. Y a través de Pablo se levantó la luz del Evangelio, que es la verdadera sanidad. Y él orando, compartiendo la palabra continuamente, haciendo el movimiento de la palabra de Dios, que es medicina para nuestros huesos. Se recibió esa sanidad en cada área, espiritual, física, mental, sanidad de la cultura. Todo fue sanado. Todo fue transformado. Hasta que ese templo se quedó prácticamente vacío. Ya nadie hacía idolatría. Hasta ese punto se levantó la sanidad. Y tenemos que levantarnos como esos médicos espirituales para que en el nombre de Cristo todas las personas puedan estar recibiendo esa salvación, todos los que Él tiene preparados, esa sanidad verdadera. Porque la gente sufre, ¿verdad? Y cuando sufre, ¿qué hace? Pues busca sanidad. Pero empiezan a buscar en lugares equivocados. Y les viene una sanidad incorrecta. ¿Dónde buscan? En las religiones, a través de la idolatría. Bueno, parece inicialmente que tienen respuesta, que tienen paz.
Pero la idolatría es algo que Dios aborrece, que Dios está diciendo continuamente en su palabra que no hagamos, porque vienen desastres hasta la tercera y la cuarta generación. Pero la gente, como no lo conoce, pues busca a través de ese camino. Y en vez de tener sanidad, vienen peores dificultades. Y a través de esos movimientos de la cultura de la oscuridad, pues empiezan a decirles: tú tienes que vaciarte, tienes que sacar todo pensamiento incorrecto. Bueno, vamos a hacer meditación trascendental porque eso te va a dar mucha paz. Pero si uno se centra y medita en él mismo, en su yo, pues también ahí Satanás, los demonios obran, vienen graves problemas espirituales. Pues al final va a tener todavía más problemas, todavía más enfermedades. Pero la gente, como está atrapada en tantas cosas, ¿verdad? Están con esas trampas que Satanás ha puesto, con esos moldes incorrectos, pensamientos totalmente erróneos, que son contrarios a la palabra. Pero viven con eso toda la vida, no conocen otra cosa, y eso les hace sufrir. Y por supuesto ataduras, ¿verdad? La gente está separada de Dios, atada a muchas cosas. Pues eso no tiene más remedio que todavía estar sufriendo cada vez más. Por eso hay que levantar esa sanidad, la sanidad conforme a la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque todas las personas que se encontraban con Cristo, que tenían esa fe correcta en Jesús el Cristo, podían recibir la respuesta. Y el Señor quiere que a través nuestro estén recibiendo esa respuesta. Por eso, ¿cómo podemos recibir la sanidad? Primero hay que sanar lo fundamental. Si uno está enfermo gravemente, pues igual le dan una pastilla y la toma y hay un efecto instantáneo. Se siente bien. Pero bueno, eso es algo temporal, ¿verdad? Una sensación buena que le quita el dolor, la angustia por la pastilla. Pero no soluciona su verdadero problema porque es fundamental. Eso lo alivia durante un tiempo, pero luego sigue con esa enfermedad. Por eso hay que ir al fundamento, a la raíz. Y el hombre fue creado para estar con Dios. Cuando el hombre estaba viviendo de manera original con Dios, disfrutando de esa relación con Dios y con esa misión de llevar esa bendición a todo el mundo, como aparece en Génesis 1, 27 y 28, en ese estado original que Dios nos creó, el hombre no estaba enfermo, no había enfermedad, no había preocupación, no había ansiedad, no había angustia, no había temor. A la manera de Dios era perfecto. Pero fue cuando el hombre quedó separado, cuando desobedeció a Dios, ahí todo cambió. Ya no era la manera de Dios, era el resultado de la desobediencia. Y ahí comenzaron las preocupaciones, las ansiedades, las enfermedades mentales, físicas, espirituales. Todo comenzó ahí. Y no había manera de salir de ahí. Por eso Dios, desde el principio, Él tenía una respuesta preparada. ¿Cuál es? Jesús el Cristo. Él vendría a solucionar ese problema fundamental que nadie más podía solucionar. Él vino a eso. A solucionar ese problema fundamental porque estábamos separados de Dios, estábamos en pecado, estábamos totalmente siendo siervos de Satanás. Y no podíamos cambiar ese problema fundamental y sus consecuencias. Y Jesús vino como Cristo el ungido y cumplió esos 3 oficios que precisamente solucionaba cada una de esas consecuencias y nos daba la verdadera sanidad, la verdadera salvación, porque Jesús el Cristo en la cruz quebrantó esas 3 maldiciones. Él murió y al tercer día resucitó. Por eso en Isaías 53:5 dice: y por sus llagas fuimos nosotros curados, por su sacrificio perfecto en la cruz. Pues hay que recibir por gracia a través de la fe a Cristo para poder sanar nuestro estado fundamental. Disfrutar de esa gracia, porque es por gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
es recibir por gracia a través de la fe correcta a Jesús el Cristo en nuestras vidas. Y en ese momento se sana nuestra identidad. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Ya somos nuevas criaturas con esa nueva identidad, hijos de Dios. Ya tenemos el respaldo del trono celestial, el respaldo del reino de los cielos. Y ya tenemos que disfrutar de esto. Porque no hay nada más precioso que disfrutar de Dios Trino que está con nosotros. Eso es lo que nos sana cada día. Y hay que disfrutarlo. Fuimos creados de manera original para eso. Estábamos separados, no podíamos, pero a través de Cristo ya se ha restaurado. Ya tenemos el camino abierto, somos sus hijos. Y tenemos que disfrutar de esa bendición, de ese poder del trono celestial, que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas. Es lo que tenemos que disfrutar. Esa es la verdadera sanidad. Y también una nueva autoridad, el poder. Por eso tenemos que empezar a disfrutar la identidad, a utilizar esa autoridad. Esperando, ¿verdad? Las personas enfermas van muy apresuradas, estresadas, no tienen tiempo. Pero tenemos que tener ese tiempo tranquilo, recibiendo la gracia de Cristo, disfrutando de Dios Trino, del poder del trono, restaurando el poder en nuestras vidas. Esa es la parte tan importante. Esperando, Dios nos irá sanando, cambiando, liberando, porque solo Dios puede hacerlo. No hay nada imposible para Dios. Por eso tenemos que tener esa fe correcta en Cristo, que ha consumado todo. Ir a Él y recibir esa fuerza de lo alto, disfrutando de esa gracia, esperando, y llegará el horario, que se manifestará el poder, que se manifestará esa obra de sanidad, porque toda obra de la oscuridad será quebrantada. Y David pudo superar todo. ¿Por qué? Porque él tenía ese tiempo de recibir la gracia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Y lo que más anhelaba David, ¿qué era? Solo te pido una cosa, que cada día pueda estar en tu presencia. No había nada más precioso para David que estar en el templo de Dios, adorando a nuestro amado Dios Trino, disfrutando de su poder. Y eso es lo que tenemos que experimentar. De esa manera, esperando, veremos cómo el Señor obra poderosamente y Él empieza a sanar lo que de otra manera es absolutamente imposible sanar. Conforme a tu fe te será hecho. Tenemos, por supuesto, que creer, ¿verdad? No es la superfe, ¿no? Un movimiento de pensamiento positivo. No es eso. Creyendo la palabra que es la verdad. Creyendo. Esa fe correcta. Sincera. Ahí Dios levanta la obra. Por eso vemos que muchas personas que pasaron dificultades graves, que tuvieron cosas que podrían haber sido realmente impactos en sus vidas, shocks, situaciones que les podían haber traído problemas mentales, incluso físicos, pero ellos, como disfrutaban de que Dios estaba con ellos, como oraban profundamente, recibían el poder de lo alto, podían superar todas esas situaciones, podían trascenderlas con el poder de Dios. Y tenemos primeramente que estar recibiendo esa sanidad fundamental a través de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador. Y luego, por supuesto, también, conforme a la palabra, hay que recibir esa sanidad de las enfermedades. Y hay enfermedades mentales. Desgraciadamente, en este tiempo, son las más comunes. Y para eso hay que cambiar lo grabado. Cosas que se han grabado, que están profundamente en nosotros. Y hay que cambiar ese grabado incorrecto. Si no, no podemos sanarnos.
¿Cómo poder cambiar lo grabado? El culto. Ese verdadero culto en espíritu y en verdad. Por eso en el desierto hizo que construyeran el tabernáculo, que era una iglesia móvil. Y las tiendas originalmente, cuando plantaban el campamento, tenían que estar con la puerta principal direccionadas al tabernáculo, centrados en el tabernáculo, centrados en el culto. Y necesitamos esa concentración en el culto, en Dios, Dios Trino. Poder estar a través de la palabra de Dios, a través de la oración, poder concentrarnos, poder restaurar el agradecimiento a través del culto para poder cambiar lo grabado. Y es algo que tenemos que implementar cada día, tener ese tiempo especial. Si estamos 24 horas disfrutando de Dios Trino, ciertamente, no solo lo grabado, lo enraizado cambiará. Y Dios derramará de su gracia y podremos incluso cambiar la naturaleza. Y esa es la manera de poder cambiar absolutamente todo. Pero tengan convicción, tengan seguridad y puedan estar teniendo ese tipo de grabación. Recuerdo una persona con mucho estrés, siempre estaba con estrés, revolucionado a la hora de hablar, a la hora de actuar. Él era un empresario y lógicamente estaba muy ocupado, pero estaba demasiado estresado. Y yo le compartía la palabra. Y un día me dijo, ayer por la noche a altas horas, el despacho, antes de dormir, empecé y me puse a escribir la Biblia, a copiarla, desde Génesis, en una libreta tranquilamente a copiarla. Me dijo, sentía tanta paz. Dice, era el único momento que podía tener paz. Por eso todas las noches, antes de dormir, él lo hacía, porque era ese momento que podía tener paz, tener felicidad, porque se concentraba en la palabra. Al copiarla uno la lee, la reflexiona, se concentra en ella. Y empezó a recibir sanidad. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Por eso hay que ayudar a esas personas que están padeciendo problemas mentales a que puedan restaurar el culto. Hay que buscar una manera que sea cómoda dentro de su horario para que lo puedan hacer. Hay que ayudarles de esa manera. También hay personas que están padeciendo enfermedades tan graves como el cáncer. Y hay que ayudarles con 5 principios. La oración profunda. Hay que ayudarles a que ellos también puedan entrar profundamente en la oración, concentrándose bien en oración. Hay que ayudarles, enseñarles la oración. A lo mejor al principio no saben cómo hacerlo. Bueno, tenemos oraciones escritas, ¿verdad? Centradas en Cristo, que les podemos ayudar, que las lean. Tranquilamente que las lean. Profundamente todos los días que tengan ese tiempo. Después la meditación profunda. La palabra profunda. Y que también estén haciendo lectura bíblica, incluso en voz alta, porque así también la escuchan, la hablan, la piensan. Y de esa manera pueden entrar profundamente en la palabra. En tercer lugar, la meditación profunda. Que puedan meditar. Pueden meditar en versículos. Pueden meditar, en las bendiciones que tenemos en Cristo. Que mediten en la palabra. Hay que ayudarles, que puedan tener el tiempo de reflexionar, para que puedan estar teniendo paz
y restaurando su espíritu, su alma y como consecuencia su cuerpo. Hasta ese punto se levanta la sanidad. En cuarto lugar, la comida profunda. Es muy importante, por supuesto, también el alimento físico. Y tiene que ser comida a fuego lento, con buenos materiales que sean sanos, ¿verdad?, orgánicos, para que la persona también pueda restaurar. La parte física es muy importante. Y en quinto lugar, ese ejercicio profundo. También hay que buscar una manera, ¿verdad? Pero si ya tienen edad, lo más cómodo es andar. Mínimo media hora, aunque si uno empieza, que lo haga poco a poco, ¿no? Porque el tiempo que uno anda, si es por un paraje natural, por supuesto, mucho mejor, pero es un tiempo donde uno puede alabar a Dios, puede orar, incluso escuchar su palabra. Y realmente, poco a poco, eso nos ayuda a poder también recibir esa sanidad. Por eso hay que implementar, ayudarles a que puedan poner en práctica esos 5 profundos: la oración profunda, la palabra profunda, la meditación profunda, la alimentación profunda y el ejercicio profundo. También en estos días, desgraciadamente, hay muchas personas, incluso jóvenes y niños, desgraciadamente, que tienen adicciones. Mayormente a través de las pantallas, ¿verdad? Internet, games. Tienen muchas adicciones. Y es algo que se graba en el cerebro. Por eso el espíritu, el cerebro, por supuesto, está interconectado, ¿no? Y si les ayudamos que entren profundamente en las bendiciones espirituales que tenemos ya en Cristo, si empiezan a experimentar el mundo espiritual en Cristo profundamente, eso también les va a dar sanidad. Es algo muy importante. Me acuerdo un hermano, pues que él tenía adicción al tabaco. Y él era anciano de la iglesia. Pero, por supuesto, en la iglesia nadie le decía nada. Porque eso es ansiedad, ¿verdad? Pero él se sentía mal y quería dejar de fumar. Pero dice que no podía. Intentó todos los métodos humanos y no pudo. Pero dice que empezó poco a poco a recibir gracia con la palabra y a poder centrarse más en la palabra. Y cuando empezamos a buscar la palabra, lo que aparece es la oración. Uno ya empieza también a orar, ¿no? Al cambiar su estado espiritual poco a poco, dice que un día de repente ya no le apetecía fumar. Ya se le había ido toda la ansiedad, ¿verdad? Ya tenía sanidad de esa adicción. Y ya no necesitaba fumar. Y esas son las obras de sanidad que a través de Jesús el Cristo tenemos que experimentar y tenemos que ayudar a este mundo que está enfermo, que pueda recibir la verdadera sanidad a través del verdadero sanador, que es Jesús el Cristo. Por eso, por supuesto, hay enfermedades que Dios permite con un propósito, como la de Pablo. Pablo estaba enfermo. Él rogó 3 veces, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Y hay un propósito, porque igual estamos aferrándonos a otras cosas o tomando un camino incorrecto, y Dios por su gracia puede permitir esa enfermedad. Le permitió esa enfermedad a Pablo porque era una persona tan utilizada por Dios que Dios quería evitar que cayera en orgullo, porque realmente Dios obró poderosamente a través de él, y era fácil caer en orgullo, ¿no? Mira lo que hago, mira qué importante soy. Por eso permitió esa enfermedad, para que él se diera cuenta que solo era un instrumento, que la obra la hace Dios, la gloria, la honra, solo Dios la merece. Por eso era para ayudar a Pablo. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso que no estemos siendo engañados, que no estemos desanimados
El Evangelio es poder de Dios para salvación. A través de Cristo podemos obtener la verdadera sanidad. Pero tenemos que creer, ¿verdad? Y empezar a aplicar su palabra de manera concreta, de manera real en nuestras vidas. Por eso que podamos obtener esa sanidad bíblica. Porque en su palabra Dios nos da todo de todo. Que podamos aferrarnos a esta palabra y que estemos orando. Y no solo nosotros, que podamos ayudar a personas que están en nuestras familias, en nuestros campos, como Pedro, que orando vayamos y que podamos decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, lo más importante, lo más relevante, lo más poderoso, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Que podamos estar en el nombre de Cristo ayudándoles a que puedan recibir esa verdadera sanidad solo en Jesús el Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque en este mundo que está lleno de enfermedades, tú nos has dado la verdadera respuesta, que es Jesús el Cristo. Padre, gracias porque tienes todo preparado para nosotros. Quiero pedirte, Dios, que levantes toda sanidad en los hermanos que están en medio de esa enfermedad. Padre, obra poderosamente en sus vidas, quebranta toda obra de la oscuridad que se opone, que estés sanándolos, levantándolos, restaurándolos, que estés levantándolos como médicos espirituales, que estés bendiciendo y sanando las familias que representamos, que se puedan levantar como familias para glorificarte, para proclamar tu evangelio, que estés sanando los campos donde nos has puesto, quebranta todo el poder de la oscuridad y que en esos campos se establezca a través de nuestras vidas el reino de Dios. Padre, gracias, porque tú tienes todo preparado. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.